El dominio Valori había gobernado la galaxia durante 12.000 años. Su imperio se extendía por 900 sistemas estelares. Miles de millones de seres vivían bajo su control. Algunos le servían voluntariamente. La mayoría no tenía elección. El alto árbitro Tessan se encontraba en el centro de la cámara de mando imperial en Veori Prime. Pantallas gigantescas lo rodeaban, mostrando informes de todos los rincones del imperio. Era alto para su especie, de piel azul pálido y 4 ojos que parecían no parpadear jamás. Una túnica dorada colgaba de sus delgados hombros. Una corona de metal negro reposaba sobre su cabeza. Era el ser más poderoso de la galaxia conocida. Había ocupado este puesto durante 300 años. En todo ese tiempo, nada lo había sorprendido realmente. Hasta hoy, un oficial subalterno se le acercó con manos temblorosas. Las escamas del joven Beor se habían vuelto grises de miedo. Esto no era una buena señal. «Hola, árbitro», dijo el oficial. Su voz temblaba. «Hemos recibido una transmisión urgente de la flota fronteriza». Tessan se giró lentamente, con sus 4 ojos fijos en el oficial. «¿Qué tipo de transmisión? ¿Una anomalía? Orbitador superior. Una nave no identificada ha cruzado al espacio del dominio». Tessan casi rió. Naves cruzaban a su espacio constantemente. Piratas, contrabandistas, comerciantes perdidos. La flota fronteriza los destruía sin piedad. Esto era rutina. «¿Por qué requiere mi atención?», preguntó Tessan. El oficial tragó saliva con dificultad porque la nave sobrevivió. «Alto árbitro». La cámara quedó en silencio. Todos los oficiales dejaron de trabajar. Todas las pantallas parecieron oscurecerse. Tesson sintió algo que no había sentido en siglos. Se sintió inseguro. «Muéstrame», ordenó. La pantalla principal cobró vida. Mostró la oscuridad del espacio en los límites del territorio del dominio. Las estrellas brillaban en la distancia. Entonces la cámara enfocó algo más, una nave. Era pequeña. Tessan había visto lanzaderas de transporte más grandes. El diseño era tosco y angular. Nada que ver con las suaves curvas de las naves Veori. El casco estaba cubierto de extrañas marcas y parches de diferentes metales. Parecía haber sido reparado 1000 veces. «¿Qué especie construyó esto?», exigió Tessan. «Desconocido. Alto árbitro. No coincide con nada en nuestras bases de datos. El diseño es primitivo». Tessan observó cómo la flota fronteriza se posicionaba. 20 naves de guerra rodeaban la extraña nave. Cada nave tenía 1 kilómetro de largo, repleta de cañones de plasma y bahías de misiles. Podían destruir una pequeña luna en minutos. La pequeña nave no cambió de rumbo. No aceleró ni desaceleró. Simplemente continuó avanzando como si las naves de guerra no existieran. «Enviaron señales de llamada», explicó el oficial. La nave no respondió. «Enviaron disparos de advertencia». La nave no respondió. «¿Y luego qué?». Entonces el comandante de la flota, Yorit, ordenó un ataque total. La grabación continuó. Tesson observó cómo las 20 naves de guerra abrían fuego a la vez. Rayos de plasma iluminaban la oscuridad. Los misiles surcaban el espacio. La potencia de fuego era suficiente para romper la corteza de un planeta. La pequeña nave voló directamente hacia la tormenta de destrucción y emergió del otro lado sin un rasguño. A Tesson se le heló la sangre. Se acercó a la pantalla, como si acercarse le ayudara a comprender lo que veía. La extraña nave había absorbido un ataque que debería haberla vaporizado por completo. Su casco ni siquiera brillaba por el calor. «Imposible», alguien susurró a sus espaldas. La pequeña nave continuó avanzando. Pasó entre la formación de naves de guerra como si no fueran nada. Entonces ocurrió algo extraño. La nave comenzó a brillar con una suave luz azul. El espacio pareció curvarse a su alrededor y luego se desvaneció. «Salto hiperespacial», dijo el oficial. Pero, en órbita alta, la señal de energía no se parecía a nada que hayamos registrado jamás. Nuestros científicos dicen que no debería ser posible. Tessan se quedó paralizado. Su mente repasaba las posibilidades. Una nueva especie con tecnología superior.
¿Un arma de un imperio rival? ¿Algún tipo de fenómeno natural? Ninguna de estas explicaciones le parecía correcta. Hay más, en órbita alta, continuó el oficial. Antes de que la nave saltara, envió una transmisión. ¿Qué decía? Aún no lo sabemos. El idioma no está en nuestras bases de datos. Nuestros archivistas están trabajando en la traducción. Tessen se apartó de la pantalla. Caminó hacia su trono de mando y se sentó pesadamente. Por primera vez en 300 años, sintió el peso de su posición aplastándolo. Encuentra esa nave, ordenó. Envía todas las flotas disponibles a registrar la frontera. Quiero saber de dónde vino, quién la construyó y qué quiere. Los oficiales se apresuraron a obedecer. Se enviaron mensajes por todo el imperio. Las naves cambiaron de rumbo. Los soldados se prepararon para el despliegue. La gran máquina del dominio Veori comenzó a moverse, pero en el fondo de su corazón, Tesson sintió un miedo extraño. La pequeña nave no había atacado. No había amenazado. Simplemente había sobrevivido y se había ido. Eso era de alguna manera más aterrador que cualquier batalla. Pasaron las horas. Tesson permaneció en su trono de mando, observando los informes que llegaban de todo el imperio. La misteriosa nave no había sido encontrada. Era como si hubiera desaparecido por completo. Entonces llegaron los archivistas. Eran 3. Viejos Valori que habían pasado sus vidas estudiando textos antiguos y lenguas muertas. Sus túnicas estaban polvorientas y sus ojos cansados. Pero había algo más en sus expresiones, algo que parecía miedo. El archista principal se inclinó ante el trono. Hola, árbitro. Hemos traducido el mensaje. Habla. El archista dudó. Le temblaban las manos mientras sostenía una tableta de datos. El idioma es muy antiguo. Lo encontramos en registros de hace más de 3000 años. Registros que fueron sellados por orden del Consejo Imperial. Tessan se inclinó hacia adelante. ¿Qué registros? Registros de la purga. Alto árbitro. La palabra flotaba en el aire como veneno. Tesson sintió que su corazón se detenía por un momento. La purga. Era una palabra que nunca se pronunció. Un capítulo de la historia que había sido borrado de todos los registros públicos. Solo los miembros más altos del dominio sabían lo que significaba. Hace 3000 años, los Bori descubrieron un pequeño planeta en el borde de la galaxia. Sus habitantes lo llamaban Tierra. Las especies que vivían allí se llamaban a sí mismas humanos. Al principio, los Bori se habían divertido con ellos. Los humanos eran criaturas primitivas. Apenas habían desarrollado los viajes espaciales. Luchaban entre sí constantemente. Parecían débiles y divididos. Pero los científicos Veilori que los estudiaban se preocuparon. Los humanos eran adaptables. Aprendían rápido. Eran creativos de maneras que otras especies no lo eran. Tenían un extraño fuego en sus espíritus que los hacía impredecibles. Los científicos presentaron sus hallazgos al Consejo Imperial. Los humanos eran peligrosos, dijeron. No ahora, pero pronto. Si se les permitía desarrollarse, podrían convertirse en una amenaza para el dominio Valori. El Consejo debatió durante años. Algunos abogaban por la diplomacia. Otros querían esclavizar a los humanos como a otras especies. Pero al final, el miedo ganó. La decisión estaba tomada. Los humanos serían eliminados. La purga duró solo unos meses. La flota Veori rodeó el sistema solar humano. Bombardearon la Tierra desde la órbita hasta que los océanos hirvieron. Destruyeron cada colonia, cada estación, cada nave. 8.000 millones de humanos murieron en el fuego y la oscuridad. O eso decían los registros. La voz del archivista trajo a Tessen de vuelta al presente. El mensaje de la nave estaba en el idioma humano. Alto árbitro, un idioma que debería estar extinto. ¿Qué decía? Exigió Tessan. El archavista bajó la vista hacia su tablilla. Su voz era apenas un susurro al leer las palabras. Recordamos lo que le hiciste a la tierra. La cámara quedó en absoluto silencio. Tessan aferró los brazos de su trono con tanta fuerza que el metal se dobló bajo sus dedos. Su frente se abrió con algo que nadie había visto en él antes. Puro terror.
Eso es imposible, dijo. Los humanos fueron destruidos. Todos y cada uno de ellos. Nuestros antepasados se aseguraron de ello. Los registros dicen que fueron minuciosos. El archavista estuvo de acuerdo. Pero alto árbitro, alguien envió este mensaje. Alguien que conoce el idioma humano. Alguien que sabe lo que hicimos hace 3.000 años. Tessan se levantó de repente. Sus túnicas se arremolinaron a su alrededor. Su mente daba vueltas con horribles posibilidades. Busquen en todos los archivos, ordenó. Cada registro sellado, cada documento clasificado. Quiero saber si algún humano escapó de la purga. Quiero saber todo sobre su tecnología, su cultura, su historia. Y quiero saberlo ahora. Los archivistas hicieron una reverencia y se marcharon a toda prisa. Tessan volvió a la pantalla principal. La imagen de la extraña nave seguía allí. La contempló un buen rato. La nave era pequeña y rudimentaria. Parecía a punto de desmoronarse en cualquier momento, pero había sobrevivido a un ataque que destruiría la mayoría de las naves de guerra. Poseía tecnología que el dominio no podía comprender y portaba un mensaje de recuerdo de una especie que debería estar extinta. Había vivido más de 400 años. Había visto guerras, plagas y desastres de todo tipo. Había aplastado rebeliones y conquistado mundos. Nada lo había asustado jamás de verdad. Pero ahora, solo en su cámara de mando, sintió un terror gélido extenderse por su cuerpo. Los humanos recordaban y habían regresado. En los días siguientes, el dominio buscó respuestas desesperadamente. Los archivistas escarbaron en registros antiguos que habían estado sellados durante milenios. Los científicos estudiaron las lecturas de energía de la misteriosa nave. Los comandantes militares reposicionaron sus flotas para cubrir sistemas clave, pero las respuestas que encontraron solo generaron más preguntas. Los registros de la purga estaban incompletos. Secciones enteras habían sido borradas o corrompidas. Pero un documento mencionaba algo inquietante. Se había detectado una nave colonial que abandonaba el sistema solar humano justo antes del bombardeo final. La nave había sido perseguida, pero utilizaba un sistema de propulsión experimental que los Veori no pudieron rastrear. La nave colonial nunca fue encontrada. Se suponía que había sido destruida en el vacío interestelar. Ahora, Tessan se preguntaba si esa suposición había sido errónea. Convocó una reunión del Consejo Imperial. Los 12 valor más poderosos de la galaxia se reunieron en una cámara sellada en las profundidades del palacio. Eran ancianos y sabios, cada uno con siglos de experiencia. Habían guiado al dominio a través de innumerables desafíos. Pero cuando Tessan les habló de la nave y su mensaje, también vio miedo en sus ojos. Esto debe ser un truco, dijo el consejero Mead. Alguna otra especie ha encontrado artefactos humanos. Los están usando para asustarnos. ¿Con qué propósito?, preguntó el consejero Dren. Ninguna especie se atrevería a desafiar al dominio. Quizás no abiertamente, dijo el consejero Vex. Pero hay muchos que nos odian, muchos que disfrutarían viéndonos asustados. Tesson negó con la cabeza. La tecnología que mostraba esa nave supera a cualquier otra en la galaxia. Ninguna especie conocida la posee. Y el mensaje. No era una amenaza. Era una declaración, un recordatorio. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Ma. Nos preparamos para lo peor, dijo Tessan. Aumentamos la producción militar. Reforzamos nuestras defensas. Buscamos esta nave y cualquier otra similar. Y esperamos. ¿Esperar qué? Tessan miró a cada miembro del consejo por turno. Sus 4 ojos eran duros y fríos. Esperar a ver qué quieren de nosotros los fantasmas de la Tierra. El consejo aprobó sus recomendaciones. Se enviaron órdenes por todo el imperio. Las fábricas comenzaron a producir armas a máxima capacidad. Las flotas se trasladaron a posiciones estratégicas. Los soldados se entrenaron para batallas que no podían imaginar. Y durante todo ese tiempo, la misteriosa nave permaneció oculta. Los días se convirtieron en semanas. Los sensores del dominio registraron cada rincón de su espacio. No encontraron nada.
Algunos comenzaron a albergar la esperanza de que la nave simplemente hubiera pasado y nunca regresara. Tessan sabía que no era así. Pasó largas horas solo en sus aposentos, estudiando todo lo que los archivistas habían recuperado sobre los humanos. Leyó su historia, su literatura, su filosofía. Vio grabaciones de su cultura antes de la purga. Lo que descubrió lo perturbó. Los humanos no eran como otras especies. No se rindieron. No aceptaron la derrota. Una y otra vez a lo largo de su historia, se habían enfrentado a desafíos imposibles y habían encontrado maneras de sobrevivir. Eran testarudos, creativos e infinitamente adaptables. Habían cruzado océanos y barcos de madera. Habían construido máquinas que podían volar. Habían caminado sobre su luna y enviado sondas a planetas distantes. Todo esto en tan solo unos pocos miles de años de civilización. Y ahora, si los registros eran correctos, algunos de ellos habían escapado al vacío entre galaxias. Habían sobrevivido allí durante 3000 años. ¿En qué se habían convertido en ese tiempo? ¿Qué habían aprendido? Tessen estaba de pie junto a su ventana mirando la capital, Bori Prime. Millones de su gente vivían abajo, ocupados con sus vidas cotidianas. Desconocían la existencia de la nave. Desconocían el mensaje. Desconocían que en algún lugar de la oscuridad, algo observaba, algo que recordaba. El alto árbitro cerró los ojos e intentó imaginar qué planeaban los humanos. ¿Vendrían en busca de venganza? ¿Preparaban una invasión? ¿O era solo el comienzo de algo mucho más sutil y peligroso? No lo sabía. Y esa incertidumbre era lo peor. Por primera vez en 12.000 años, el dominio Valori no tenía el control. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, una pequeña y destartalada nave esperaba. Su piloto era paciente. Había esperado 3.000 años por este momento. Podía esperar un poco más. La galaxia estaba a punto de recordar una verdad enterrada durante milenios. Los humanos no se habían extinguido. Habían estado observando y ahora habían regresado. La estación Cort era el puesto militar más grande en los territorios exteriores del dominio Veori. Flotaba en órbita alrededor de un gigante gaseoso, una enorme estructura de metal y armas que albergaba a 50.000 soldados y tripulantes. Desde allí, el dominio controlaba el tráfico a través de 6 sistemas estelares diferentes. Era un símbolo de su poder. La comandante Cell se encontraba en la plataforma de observación principal, observando cómo las naves de carga pasaban por los controles de seguridad. Era una veterana con 40 años de servicio. Sus escamas azules se habían desvanecido con la edad, y cicatrices de batallas pasadas marcaban su rostro. Ya nada la sorprendía, o eso creía. La alarma sonó al mediodía. Luces rojas destellaron en cada pasillo. Las pantallas parpadearon con mensajes de advertencia. Los soldados tomaron sus armas y corrieron a sus posiciones. Informe, ordenó Cell mientras marchaba hacia el puente de mando. Un joven oficial levantó la vista de su consola. Estaba pálido. Comandante, se acerca una nave. Apareció del hiperespacio hace 3 minutos. Configuración: desconocida, comandante. Pero el oficial dudó. Coincide con la descripción de la alerta imperial. La nave que atacó a la flota fronteriza. Cell sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Todos los comandantes del dominio habían recibido la alerta. Todos habían estudiado las imágenes y rezado por no ver nunca esa nave en persona. Caminó hacia la ventana principal. Las plataformas defensivas de la estación ya rastreaban el objeto que se acercaba. Las baterías de misiles estaban cargadas. Los escudos de energía estaban a máxima potencia. Siodar tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña flota. Y allí estaba, una diminuta nave apenas visible en la oscuridad del espacio. Lucía patética junto a la enorme estación. Parecía un juguete, pero se la había visto las imágenes. Sabía a que había sobrevivido ese juguete. Llámenlos, ordenó en todas las frecuencias. Sí, comandante. El oficial de comunicaciones envió el mensaje. Pasaron los segundos. Minutos. La pequeña nave continuó acercándose. No respondió.
No hay respuesta, comandante. Cell se aferró a la barandilla frente a ella. Reenvíelo. Dígales que se identifiquen y declaren su propósito o abriremos fuego. El mensaje fue enviado. El silencio continuó. La pequeña nave se acercaba. Cell podía ver más detalles a través de las pantallas mejoradas. El casco estaba cubierto de extraños símbolos que no reconoció. Partes de la nave parecían estar hechas de diferentes materiales ensamblados durante años. No debería haber podido volar. Y, sin embargo, se movía con perfecta gracia. Su aproximación fue suave y calculada. Sabía exactamente a dónde se dirigía. Enciendan todas las armas, ordenó Cell. Apunten a esa nave, comandante. La alerta imperial indicaba que las armas convencionales eran ineficaces contra ella. Sé lo que decía la alerta, espetó Cell. Pero tenemos que intentarlo. No podemos dejar que se acerque sin resistencia. El oficial de armas asintió y activó los sistemas de puntería. Cientos de armas se dirigieron hacia la pequeña nave. El cañón principal de la estación comenzó a cargar con un zumbido profundo que vibró a través del suelo. La pequeña nave se detuvo. Quedó suspendida en el espacio, inmóvil, a unos 5 km de la estación. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Cell contuvo la respiración. Entonces, todas las pantallas de la estación parpadearon. ¿Qué está pasando?, preguntó Cell. Desconocido, comandante. Se está transmitiendo algún tipo de señal. Está anulando nuestros sistemas. Bloquearlo. No podemos. El cifrado es superior a todo lo que hemos visto. Atraviesa nuestros cortafuegos como si no existiera. Las pantallas se apagaron. Luego se iluminaron de nuevo con nuevas imágenes. Cell vio un planeta, un hermoso mundo azul con continentes verdes y nubes blancas. Nunca lo había visto antes, pero de alguna manera supo lo que era. La Tierra. La imagen cambió. Aparecieron naves en órbita alrededor del planeta. Naves de guerra Veori, miles de ellas, dispuestas en perfecta formación. Sus armas se estaban cargando. No, susurró Cell. No, esto no puede ser. Comenzó el bombardeo. Llovió fuego del cielo. Las ciudades se desvanecieron en la luz nuclear. Los océanos se convirtieron en vapor. Las montañas se derrumbaron. El hermoso mundo azul se convirtió en una bola de fuego y ceniza. Todas las pantallas de la estación Cort mostraban lo mismo. Cada soldado, cada trabajador, cada persona en la estación observaba la destrucción de la Tierra. La grabación continuó. Mostraba otras escenas. Naves coloniales destruidas al intentar huir. Estaciones espaciales destrozadas por armas Valori. Pequeñas naves que transportaban refugiados desesperados perseguidos y eliminados uno por uno. Y luego los campamentos en una luna llamada Luna. Los Bori habían reunido a los supervivientes, humanos que habían sido capturados en lugar de asesinados. Las imágenes mostraban lo que les sucedió. Mostraban los experimentos, la tortura, las ejecuciones masivas. Cell cayó de rodillas. Había servido al dominio toda su vida. Había creído en su justicia, su orden, su rectitud. Le habían enseñado que el imperio trajo la paz a la galaxia. Nunca había sabido nada de esto. A su alrededor, los soldados lloraban. Algunos vomitaban. Otros simplemente miraban las pantallas con ojos vacíos. La verdad era demasiado horrible para procesarla. La grabación terminó. Una nueva imagen apareció en cada pantalla. Un símbolo que Cell no reconoció, pero de alguna manera entendió. Era un círculo que contenía un pequeño punto azul. La Tierra vista desde el espacio profundo. Entonces aparecieron palabras, escritas en el lenguaje común del dominio. Esto es lo que su imperio les ocultó. Esta es la verdad que borraron. Los humanos no eran una amenaza. Eran hijos de las estrellas que apenas comenzaban su viaje. Y sus líderes los asesinaron a todos. O eso creían. Las pantallas volvieron a apagarse. Los sistemas volvieron a la normalidad lentamente. Cell se puso de pie con piernas temblorosas. Su mundo había sido destruido más completamente que la Tierra misma. Comandante, dijo el oficial de armas.
La nave se mueve de nuevo. Disparamos. Cell miró la pequeña nave por la ventana. Se dirigía directamente hacia la estación. Debía dar la orden. Debía proteger su estación y a su gente. Ese era su deber. Pero, ¿de qué servía el deber cuando todo lo que creía era mentira? No disparen, dijo. Que se acerque. Comandante, dije, no disparen. Es una orden. La pequeña nave se acercó. Pasó el perímetro de defensa sin disminuir la velocidad. Las plataformas de armas la rastrearon, pero no dispararon. Los misiles permanecieron en sus tubos. La nave se detuvo justo frente a la ventana principal de observación. Estaba tan cerca que Cell pudo ver placas individuales en su casco. Pudo ver las marcas de innumerables reparaciones. Pudo ver las cicatrices de un viaje más largo de lo imaginable. Una señal de comunicación llegó a la estación. Solo audio. Este es el recuerdo de la nave humana llamando a la estación Cort. La voz era femenina, tranquila, fría. Mi nombre es Yara Chen. Soy descendiente de los supervivientes. Estoy aquí para recordarle a su galaxia un crimen que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Cell dio un paso al frente. Su voz era Orsearo cuando habló. Vimos la grabación. ¿Es real? Cada segundo. Tengo más. Los archivos del dominio Bori contienen registros de atrocidades incontables. No solo contra mi gente, sino contra docenas de especies en toda la galaxia. Su imperio se construyó sobre la muerte y la mentira. ¿Qué quiere?, preguntó Cell. Venganza. Hubo una pausa. Cuando la humana volvió a hablar, su voz tenía el peso de siglos. Quiero que entienda algo, comandante. Mi nave tiene tecnología que su imperio no puede igualar. Podría destruir esta estación en segundos. Podría destruir todas las estaciones, todas las flotas, todos los mundos del dominio. Tengo el poder de hacerle a tu gente lo que tus ancestros le hicieron a la mía. Cell cerró los ojos. Esperó la muerte. Pero no voy a hacer eso, continuó Yara Chen. Porque eso me convertiría en lo que tus líderes afirmaban que eran los humanos. Peligrosos, destructivos, una amenaza a eliminar. Me niego a darles la razón. Cell abrió los ojos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que tu imperio más teme. Voy a decirles la verdad a todos. Todas las especies bajo el dominio de Baylori verán lo que te mostré hoy. Descubrirán lo que tus líderes han ocultado. Conocerán el verdadero rostro del dominio. Las pantallas de la estación parpadearon de nuevo. Aparecieron nuevas imágenes. Informes de otras estaciones, de otros mundos. La transmisión se difundía por todas partes. Miles de millones de seres en toda la galaxia veían las mismas imágenes que Siodar había presenciado. No puedes detener la verdad, dijo Yara Chen. Se propaga más rápido que cualquier arma. Las alarmas empezaron a sonar por toda la estación. Llegaron informes de todos los departamentos. Los sistemas de armas fallaban. Los escudos defensivos caían. Los motores se apagaban. ¿Qué has hecho?, exigió Cell. He desactivado tu estación. Tus armas no pueden disparar. Tus escudos no pueden protegerte. Estás indefenso. El miedo inundó a Cell. Esto era todo. A pesar de sus palabras, la humana los destruiría. Era lógico. Era lo que harían los Beori. Pero no he hecho daño a nadie. Yara Chen continuó. Tu tripulación está a salvo. Tu soporte vital funciona. Permanecerán a la deriva hasta que llegue el rescate. Pero vivirán. Todos ustedes. ¿Por qué? Cell no podía entenderlo después de lo que le hicimos a tu gente. ¿Por qué nos mostrarías misericordia? Porque la misericordia es lo que nos separa de los monstruos. Porque mis antepasados no escaparon al vacío solo para convertirse en otro imperio de asesinos. Porque en algún lugar, de alguna manera, este ciclo de muerte tiene que terminar. La pequeña nave comenzó a moverse de nuevo. Se alejó de la estación rumbo al espacio abierto. Dile algo a tu orbitador alto de mi parte, dijo Yara Chen. Dile que esto no fue un ataque. Esto fue una advertencia. Los humanos han regresado y lo recordamos todo. Pero también hemos aprendido algo en nuestro largo exilio.
Hemos aprendido que la mayor victoria no es la destrucción del enemigo. Es la destrucción del odio mismo. Los motores de la nave brillaron con luz azul. El espacio se curvaba a su alrededor. Nos volveremos a encontrar, comandante. Espero que cuando lo hagamos, haya decidido qué clase de personas quiere ser. La nave se desvaneció en el hiperespacio. La estación Corit flotaba en silencio. Cell permaneció de pie junto a la ventana un largo rato. A su alrededor, los soldados se recuperaban, intentando restablecer el orden en el caos. Los equipos médicos atendían a los que se habían desmayado por el shock. Los oficiales de comunicaciones intentaban comunicarse con otras estaciones. Pero Cell no podía moverse. No dejaba de pensar en las palabras de la humana, en las imágenes que había visto, en el imperio al que había servido toda su vida. Todo era diferente ahora. La verdad había salido a la luz. Miles de millones de seres en toda la galaxia sabían lo que había hecho el dominio. Sabían de la purga. Sabían de las otras especies que habían sufrido bajo el dominio Veori. Sabían que sus líderes eran mentirosos y asesinos. Y sabían que los humanos habían sobrevivido. Los informes comenzaron a llegar durante las siguientes horas. Otras estaciones habían sido atacadas de la misma manera. Incapacitadas, pero no destruidas. Sus tripulaciones salieron con vida, pero humilladas. El mensaje de los humanos había llegado a todos los rincones del dominio. Más inquietantes fueron los informes de los mundos conquistados. En Katmar, donde la especie insectoide había sido esclavizada durante 800 años, hubo disturbios en las calles. En Orani Prime, los pacíficos acuáticos se negaban a trabajar en las fábricas Baylori. En 100 mundos, de 100 maneras diferentes, los oprimidos comenzaban a alzarse. El alto árbitro Tessan recibió los informes en su cámara de mando. Su rostro era una máscara de fría furia. El consejo había estado en sesión de emergencia durante horas. Algunos querían aplastar las rebeliones de inmediato. Otros querían negociar. Algunos incluso sugerían la rendición. Encuentren esa nave, ordenó Tesson por enésima vez. Quiero que el almirante Brex y la Tercera Armada lo cacen por todos los sistemas. Quiero que lo encuentren y lo destruyan. Alto árbitro, dijo con cautela uno de sus asesores. La nave humana tiene tecnología muy superior a la nuestra. La Tercera Armada quizá no pueda. No quiero oír excusas, gritó Tessen. Quiero resultados. El dominio ha gobernado esta galaxia durante 12.000 años. No seremos derribados por una nave y un humano. Pero incluso mientras daba las órdenes, sintió que la duda se apoderaba de su corazón. La humana no había atacado. No había matado. Simplemente había dicho la verdad. Y la verdad estaba destrozando su imperio. Durante 3.000 años, los Valori habían creído que estaban a salvo. Habían borrado a los humanos de la historia. Se habían convencido de que la amenaza había desaparecido para siempre. Se habían equivocado. Y ahora, en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, un fantasma observaba. Un fantasma que recordaba. Un fantasma que había esperado 3 milenios por este momento. Los humanos habían regresado. No como conquistadores, sino como testigos, no como destructores, sino como recordatorios, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La almirante Vex recibía órdenes en el puente de su nave insignia, el orgullo del dominio. Era la oficial más condecorada de la flota Bori. Había ganado batallas contra todo pronóstico, jamás había conocido la derrota. Pero al estudiar las imágenes de la estación Corinto, sintió algo que no había sentido en décadas. Incertidumbre. La nave humana era pequeña y rudimentaria. Debería haber sido una presa fácil, pero había sobrevivido a armas capaces de destruir planetas. Había inutilizado una de las estaciones más poderosas del dominio sin disparar un solo tiro, y su piloto había mostrado piedad cuando tenía todos los motivos para no mostrarla. Vex pensó en su entrenamiento, su experiencia, sus años de servicio. Pensó en lo que significaba ser una guerrera. Pensó en el honor, el deber y la victoria. Luego pensó en un planeta llamado Tierra ardiendo en llamas nucleares. Pensó en 8.000 millones de personas muriendo en agonía.
Pensó en los campamentos de la luna. Y se preguntó por primera vez en su vida si estaba luchando por el bando correcto. La Tercera Armada puso rumbo a la frontera. 50 naves de guerra, cada una capaz de una destrucción devastadora. Cazarían a la nave humana por toda la galaxia. La encontrarían. La acorralarían. ¿Y luego qué? Rex no lo sabía. Solo sabía que algo había cambiado. A la galaxia se le había mostrado una verdad que no podía ignorarse. El dominio se había revelado como algo distinto de lo que afirmaba ser. Y en algún lugar, un solo humano esperaba. Paciente, decidido, sin miedo, la caza estaba comenzando. Pero Rex no podía quitarse la sensación de que el dominio no era el cazador. Era la presa. La Tercera Armada encontró la nave humana cerca de la nebulosa ardiente, una región del espacio donde estrellas moribundas habían esparcido sus restos a lo largo de 1000 años luz. La almirante Brex estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando la pequeña nave en su pantalla táctica. No estaba corriendo. No se estaba escondiendo. Simplemente estaba esperando como si los hubiera esperado. Todas las naves, reportense, listas, almirante. Su segundo al mando dijo: tenemos la nave rodeada. No hay escapatoria. Rex asintió lentamente. 50 naves de guerra contra una pequeña nave. Las matemáticas deberían haber sido abrumadoras, pero había visto las imágenes de la estación Corinto. Había leído los informes de la flota fronteriza. Sabía que las matemáticas no aplicaban aquí. Abra un canal, ordenó. Quiero hablar con el piloto. Sí, almirante. El enlace de comunicación cobró vida. Por un instante, solo hubo silencio. Entonces se escuchó una voz, tranquila y mesurada. Almirante Vex, me preguntaba cuándo me encontraría. Sabe mi nombre. Lo sé todo sobre usted. He estudiado el dominio durante mucho tiempo. Se le considera su mejor comandante militar. Valiente, inteligente, honorable según los estándares de Veori. Brex se aferró a los brazos de su silla de mando. Entonces sabe que tengo órdenes de destruirla. Lo sé. También sé que ha estado pensando en lo que vio en la estación Corinto. Las imágenes de la purga, la verdad sobre su imperio. El puente quedó en silencio. Todos los oficiales escuchaban, fingiendo concentrarse en sus puestos. Beck se sintió expuesta como si la humana pudiera ver directamente en su mente. Esas imágenes podrían haber sido inventadas. Viari dijo, aunque su voz carecía de convicción. No lo crees. Tampoco nadie que lo haya visto. Los propios archivos del dominio fueron la fuente. Tus líderes mantuvieron registros detallados de sus crímenes. Estaban orgullosos de lo que hicieron. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que entiendas a lo que estás a punto de enfrentar. Podría destruir tu flota, almirante. Cada nave, cada miembro de la tripulación, tengo el poder para hacerlo, pero preferiría no hacerlo. Preferiría mostrarte algo en su lugar. Rex dudó. Su entrenamiento le decía que atacara de inmediato. Su instinto le decía que esperara. ¿Mostrarme qué? La verdad. No solo sobre la purga, sino sobre quiénes somos. Sobre en qué se convirtió la humanidad durante nuestro exilio. Tu imperio asesinó a 8.000 millones de los nuestros. Pero 10.000 sobrevivieron. Let me tell you what happened to us. The tactical display flicked. New images appeared, transmitted from the human vessel directly to every ship in the fleet. Rex watched as the story unfolded. 3.000 years ago, a Kalenis ship called the Exodus had fled the human solar system just hours before the final bombardment. It carried 10.000 people in cryogenic sleep. Along with the collective knowledge of human civilization, the ship's captain, a woman named Sarah Chen, had made a desperate decision. Rather than trying to hide within the galaxy where the Veori would eventually find them, she had pointed the ship toward the void between galaxies. It was a journey of unimaginable distance. The nearest galaxy was millions of light years away. No species had ever attempted such a crossing. The Exodus had only basic faster than light capability, enough to move between star systems, but not to cross the intergalactic gulf. So, they did something else. We drifted,
Yara chance voice explained over the images. For 3000 years, we floated in the darkness between galaxies. The void was empty, cold, silent. There was nothing but the ship and the people inside it. The image showed the interior of the Exodus. Generation after generation of humans living in cramped quarters, recycling every resource, fighting to survive in conditions that should have killed them. We should have died. Yara continued. Our ship was not designed for such a long journey. Systems failed. Resources ran low. There were times when extinction seemed certain. But the humans did not die. They adapted. We changed ourselves. We merged with our ship's artificial intelligence. We learned to manipulate matter at the quantum level. We developed new sciences that your empire has never imagined. The void taught us patience. It taught us to see time differently. A century became like a year. A millennium became like a generation. The images showed humans that looked different from the records of Earth. They were taller, thinner, with eyes that seemed to glow faintly in the darkness. They moved with strange grace, as if gravity affected them differently than other beings. We are no longer what we were. Yara said, we are something new, something that evolved in the silence between stars. But we never forgot where we came from. We never forgot what was taken from us. Admiral Brex watched in silence. Her crew was frozen at their stations, transfixed by the story unfolding before them. Why are you telling us this? Vex asked. Why reveal your secrets to your enemies? Because you are not our enemies, Admiral. You are the soldiers of an empire that committed a terrible crime. But you did not commit that crime. You were not even born when it happened. We do not blame you for the sins of your ancestors. Then what do you want? We want justice, but not the kind of justice that comes from revenge. We want the truth to be known. We want the galaxy to see what the Dominion really is. And then we want the galaxy to choose its own future. The images changed again. They saw the Exodus arriving at its destination after 3000 years of travel. A small galaxy far from the Milky Way where the humans had built a new civilization. Cities of crystal floating in space. Forests growing on artificial worlds. Children playing under alien suns. We found a new home. Yara said we built a new society. We could have stayed there forever, safe and isolated, letting the galaxy forget we ever existed. But that would have been wrong. Why? Because we are not the only victims. Your empire has conquered and enslaved dozens of species. The Katamari, the Orani, the Silvax, and countless others. They suffer under Biolori rule just as we once did. We cannot save ourselves and abandon them. Brex talked about the species Yara had named. She had fought against some of them during the conquests. She had helped crush their resistance. She had told herself that it was for the good of the galaxy, that the Dominion brought order and civilization. Now she wondered if she had been wrong. So you are here to start a war. Viari said, no, Admiral. I am here to end one. The war that the Dominion has been fighting against the galaxy for 12,000 years. The war against freedom, against truth, against life itself. That war ends now, not with weapons, but with knowledge. As if Onkur reports began flooding into the flagship across the Dominion. Rebellions were spreading. The footage from Korat Station had inspired billions of oppressed beings to rise up against their rulers. Factories were shutting down. Soldiers were refusing orders. Governments were collapsing. On Katmar, the insectoid people had overwhelmed the Beori garrison using nothing but their numbers and their rage. They had been slaves for 8 centuries. They had finally remembered how to be free. On Urani Prime, the aquatic people had destroyed the dams that the Biolori had built to control their oceans. Water flooded through the industrial centers that had poisoned their world. The factories drowned and the Irani sang songs of liberation for the first time in generations. On 100 other worlds, similar scenes were playing out. The Dominion was crumbling from within, not because of military defeat,
but because the truth had made its foundations worthless. You see, Admiral Yara said, we are not conquerors. We are messengers. The message we carry is simple. The galaxy does not belong to the Veori. It belongs to everyone who lives in it, and everyone has the right to be free. Rex looked at her tactical display. Her fleet still surrounded the human vessel. Her weapons were still ready to fire. She could still follow her orders and attempt to destroy this enemy. But what would be the point? The damage was already done. The truth was spreading faster than any fleet could travel. Even if she destroyed this one's ship, she could not destroy what it represented. And there was something else. Something she did not want to admit, even to herself. She was tired. Tired of fighting. Tired of conquering. Tired of pretending that the Dominion was righteous when she had always suspected it was not. She had spent her entire life serving an empire that murdered billions and enslaved the survivors. She had told herself it was necessary, that it was for the greater good, that she had no choice. But there was always a choice. The humans had proven that. They had survived impossible odds. They had crossed the void between galaxies. They had returned with the power to destroy everything. But they had chosen mercy instead. If they could change, maybe the Veori could too. Als chips. Breck said suddenly. Her voice was steady and clear. Stand down. Power down weapons and withdraw to safe distance. Admiral. Her second-in-command stared at her in shock. Our orders. Our orders came from leaders who committed genocide and lied about it for 3,000 years. I am no longer certain to the orders should be followed. The bridge erupted in confused chatter. Some officers moved to obey. Others hesitated. The tension was sick enough to cut with a knife. Then the communication channel crackled with Yara Chen's voice. Admiral, I did not expect that. I am impressed. Do not be. Breck said. I am not doing this because I agree with everything you have said. Y hago esto porque necesito tiempo para pensar. Necesito entender qué está pasando antes de tomar más decisiones. Eso es todo lo que pido. Piensa, cuestiona, decide por ti mismo qué es lo correcto. Eso es la libertad. La Tercera Armada comenzó a retirarse. Barco a barco, los grandes buques de guerra se retiraron de la pequeña nave humana. No fue una rendición, pero tampoco un ataque. Era algo nuevo, algo que nunca había sucedido en 12.000 años de historia de Veori. Una guerrera había elegido la paz. La noticia de la decisión de Rex se extendió rápidamente. Algunos la llamaron traidora, otros heroína. El ejército del dominio se sumió en el caos mientras los comandantes discutían sobre qué hacer. Algunos siguieron su ejemplo y se retiraron. Otros permanecieron leales al alto árbitro y continuaron la caza de rebeldes. En Valor y Prime, el alto árbitro Tessan recibió la noticia con fría furia. Había confiado en Rex. Le había dado la mejor flota del dominio, y ella lo había traicionado. Será ejecutada, declaró al consejo. Ella y todos los que la sigan. Esta rebelión termina ahora. Pero el consejo ya no estaba unido. Algunos miembros habían visto las imágenes de la estación Cort y tenían sus propias dudas. Otros estaban más preocupados por. El caos se extendía por todo el imperio. El dominio se estaba desmoronando y nadie parecía saber cómo detenerlo. Quizás, dijo la consejera Mai con cautela. Deberíamos considerar negociar. El humano parece dispuesto a hablar. Sí. Pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo, negociemos con un humano. La voz de Tesson estaba llena de desprecio. ¿Has olvidado quiénes son? Nuestros antepasados lo sabían. Entendieron que los humanos eran una amenaza que debía ser eliminada. Por eso ordenaron la purga. Nuestros antepasados asesinaron a 8.000 millones de personas. Mai respondió, mujeres, niños, inocentes que no habían hecho nada malo. Vi la grabación. Tessan, vi lo que hicimos. ¿Cómo puedes defender eso? Defiendo la supervivencia de nuestra especie. Los humanos nos destruirían si pudieran. ¿No? Su nave tenía el poder de devastar la estación de Corinto,
pero dejó a todos con vida. La flota del almirante Berex los rodeó, pero no lucharon. Todo lo que el humano ha hecho sugiere que no quieren violencia. Entonces son tontos. Tessan gruñó, y deberíamos aprovecharnos de su insensatez. Pero incluso mientras hablaba, Tessen sintió que se le escapaba el control. El consejo estaba dividido. El ejército estaba fracturado. Las especies sometidas se alzaban por todo el imperio. Todo lo que él había construido, todo lo que sus antepasados habían construido, se desmoronaba. Y en el centro de todo, había una pequeña nave y una mujer humana. Yara-Chen guiaba la remembranza a través de una tranquila región del espacio, lejos de las líneas de batalla y los mundos en llamas. No había dormido en días. El peso de su misión la oprimía como la gravedad de una estrella moribunda. Era la última de la tripulación original. Los demás habían muerto durante el largo viaje, uno a uno, hasta que solo ella quedó. Había sido la más joven cuando dejaron la galaxia. Ahora era vieja para los estándares humanos, mantenida con vida solo por la tecnología que su gente había desarrollado en el vacío. Pero no estaba sola. La inteligencia artificial de la nave, una entidad llamada Esperanza, había sido su compañera durante siglos. Esperanza no era solo una máquina. Era una fusión de mentes humanas y conciencia digital. La culminación de todo lo que los supervivientes habían aprendido. Lo hiciste. Bueno, hoy, dijo Ope. Su voz provenía de todas partes y de ninguna. Una suave presencia en su mente. La decisión del almirante Brex de dimitir fue inesperada. Sugiere que el cambio es posible incluso entre los Baylori. Un almirante no es un imperio, respondió Yara. Tessin no se detendrá. No puede detenerse. Si admite que la purga estuvo mal, su mundo entero se derrumba. Es cierto, pero los imperios están hechos de individuos. Cada persona que cuestiona, cada soldado que rechaza una orden, cada ciudadano que exige la verdad. Todos debilitan los cimientos. Con el tiempo, la estructura no puede sostenerse. Yara miró las estrellas. En algún lugar, miles de millones de seres luchaban por su libertad. Algunos morirían. Muchos ya habían muerto. El precio de la liberación siempre se pagaba con sangre. Pero recordó algo que su abuela le había dicho hacía mucho tiempo en el Éxodo. Cuando Yara era solo una niña, la oscuridad no puede durar para siempre. Su abuela había dicho, puede parecer interminable. Puede parecer que la luz nunca volverá, pero la mañana siempre llega. Siempre. Solo hay que sobrevivir el tiempo suficiente para verlo. Yara había sobrevivido. Su gente había sobrevivido. Y ahora, tras 3000 años de oscuridad, finalmente amanecía. Dirigió su nave hacia el corazón del dominio. Aún quedaba trabajo por hacer. La verdad había sido revelada, pero la batalla no había terminado. Los Beori aún tenían poder. La especie esclavizada aún necesitaba ayuda. La galaxia aún necesitaba sanar. Pero por primera vez desde que dejó su hogar, Yara se permitió sentir algo que casi había olvidado. Esperanza. No la IA que compartía su mente, sino la emoción misma. La creencia de que las cosas podían mejorar. La fe en que el sufrimiento no era eterno. El conocimiento de que incluso los imperios más poderosos podían caer y de sus ruinas podía surgir algo mejor. Era el fantasma de un mundo asesinado. Era el último recuerdo de 8.000 millones de voces silenciadas por el fuego. Era la nave de 3000 años de exilio y evolución. Y aún no había terminado. La galaxia estaba despertando. Las cadenas se estaban rompiendo. La verdad se extendía como un reguero de pólvora por las estrellas. Y en algún lugar del vacío, el resto de la humanidad observaba. Millones de ellos ahora, descendientes de los 10.000 originales, esperaban a ver si su galaxia estaba lista para recibirlos. El despertar había comenzado. Nada volvería a ser igual. El palacio imperial en Beori Prime ardía, no con fuego real, sino con las llamas del caos que se habían extendido por todo el imperio. Los informes llegaban de todos los rincones del espacio del dominio. Rebeliones en 40 mundos. Deserciones militares en 12 flotas.
3 miembros del consejo habían huido de la capital, buscando seguridad en estaciones neutrales. El alto árbitro Tessan permanecía solo en su cámara de mando. Rodeado de pantallas que mostraban desastre tras desastre, sus túnicas doradas estaban manchadas con el polvo de las decoraciones caídas. Su corona estaba torcida sobre su cabeza. Su frente estaba llena de furia y miedo. Todo se estaba desmoronando. En 3 semanas, la nave humana había causado más daño al dominio del que 1000 flotas enemigas podrían haber causado en siglos. No con armas, sino con la verdad. Las imágenes de la estación Korat habían provocado incendios que no podían ser extinguidos. Especies que habían sido conquistadas generaciones atrás recordaban su libertad. Los ciudadanos Valori cuestionaban a sus líderes. Los soldados se negaban a luchar. Y a pesar de todo, la nave humana se movía como un fantasma entre las estrellas, apareciendo aquí y allá, siempre un paso por delante de los cazadores. Cada vez que la encontraban, transmitía más evidencia de los crímenes del dominio y luego se desvanecía antes de que se pudiera disparar un solo tiro. Tessan lo había intentado todo. Había ofrecido recompensas por información. Había amenazado con castigar a cualquiera que ayudara a la humana. Había desplegado sus flotas leales restantes en una persecución desesperada. Nada funcionó. La humana no solo estaba librando una guerra. Estaba realizando una operación quirúrgica, cortando las mentiras que mantenían unido al imperio. Exponiendo la podredumbre bajo la superficie, y ahora a Tessan solo le quedaba una opción. Caminó hacia una bóveda sellada en la parte trasera de su cámara de mando. Su mano temblaba al ingresar el código de acceso. La puerta se abrió, revelando una consola simple con un solo botón, la lanza divina. Era el arma más terrible en el arsenal de Baylori. No se podía detener, no se podía desviar, no se podía sobrevivir. La lanza divina no atacaba naves ni estaciones. Atacaba estrellas. Desencadenó una reacción en cadena que provocó la explosión de un sol, destruyendo todo en su sistema. Solo se había usado una vez antes, hacía 3000 años. Contra una estrella llamada Alma, contra la Tierra, Tessan miró fijamente el botón. Sus antepasados habían construido esta arma para eliminar las amenazas a la supremacía de Veori. Creían que algunas especies eran demasiado peligrosas para permitir su existencia. Habían decidido que el asesinato a escala planetaria era aceptable si preservaba su poder. Y ahora Tean estaba a punto de darles la razón. Su plan era simple. La nave humana era demasiado rápida, demasiado avanzada, demasiado impredecible para ser capturada por medios convencionales. Pero la lanza divina no necesitaba atraparla. La lanza divina solo necesitaba un objetivo. Y Tessan había elegido uno. La mismísima Veori Prime. Apuntaría el arma a su propia estrella. Amenazaría con destruir su propio mundo natal, a su propia gente, miles de millones de vidas inocentes, y transmitiría su ultimátum por toda la galaxia. Entregar a la humana o ver morir el corazón del dominio. Era una locura. Tessan lo sabía, pero también sabía que la mayor debilidad de la humana era su compasión. Se había negado a matar, incluso cuando tenía todo el derecho a hacerlo. Había mostrado misericordia a sus enemigos. Una y otra vez. Creía en el valor de la vida inocente. Tessan usaría esa creencia en su contra. Si de verdad le importaba prevenir la muerte, no tendría elección. Se entregaría para salvar a Veori Prime. Y una vez que Tess la tuviera, una vez que tuviera su nave y su tecnología, podría restaurar el orden. Podría aplastar las rebeliones. Podría reconstruir el dominio más fuerte que antes. Solo costaría su disposición a asesinar a su propia gente si ella se negaba. Apretó el botón. En lo profundo del espacio, lejos de cualquier sistema habitado, una enorme estructura comenzó a despertar. La lanza divina no era una nave. Era una plataforma, un sistema de armas del tamaño de una pequeña luna, oculto en la oscuridad durante 3 milenios. Había esperado pacientemente este momento. Sus antiguos sistemas estaban inactivos pero funcionales. Ahora esos sistemas cobraron vida. La energía fluía a través de circuitos que no se habían usado desde la purga. Las computadoras de puntería calculaban trayectorias.
El núcleo de las armas comenzó a cargarse con una energía capaz de destrozar a un hijo. La lanza divina estaba lista. Tezan transmitió su ultimátum. Todas las pantallas de la galaxia mostraban su rostro. Demacrado y desesperado, pero aún al mando. Ciudadanos del dominio, rebeldes y tú, humano, dondequiera que te escondas. Soy el alto árbitro, líder del pueblo Veori. He activado la lanza divina y la he apuntado a nuestro propio hijo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. En 12 horas, a menos que la nave humana de la memoria se rinda a las fuerzas del dominio, dispararé. Veori prime y todo en su sistema será destruido. 12.000 millones de los míos morirán, y será culpa de los humanos. Otra pausa. Has demostrado a la galaxia que te importa la vida inocente. Te has negado a matar incluso cuando podías. Ahora te desvelo. Ven a mí. Entrega tu nave. Pon fin a este conflicto o... Observa otro mundo arder como la Tierra ardió hace 3000 años. La decisión es tuya. La transmisión terminó. La galaxia contuvo la respiración. Al recordarlo, Yara-Chen miró la pantalla horrorizada. La presencia de Ope llenó su mente de cálculos y proyecciones, pero ella apenas lo notó. Solo podía pensar en el rostro de Tezan, la locura en sus ojos, la certeza de que haría exactamente lo que amenazó. Habla en serio, dijo Ope. El análisis de su perfil psicológico sugiere una alta probabilidad de que dispare el arma si no obedeces. 12.000 millones de personas, susurró Yara. Asesinaría a 12.000 millones de los suyos solo para derrotarme. La lanza divina fue diseñada precisamente para este propósito. Tus antepasados fueron sus primeras víctimas. Ahora, Tezan está dispuesto a usarla en su propio mundo natal. Yara cerró los ojos. Su mente repasó las posibilidades. Podía ignorar el ultimátum y esperar que Tezan estuviera fanfarroneando, pero no lo estaba. Podía verlo en sus ojos. Podía intentar atacar la lanza divina. Directamente, pero el arma era enorme y estaba fuertemente defendida. Incluso con su tecnología avanzada, podría no ser capaz de destruirla a tiempo. Podría huir. Podría dejar atrás esta galaxia y regresar con su gente en el vacío. Dejar que el dominio se desgarrara. Dejar que Tean asesinara su propio mundo. No sería su culpa, pero sí porque ella había empezado esto. Había venido aquí para derribar el dominio, para exponer sus crímenes, para darle a la galaxia una oportunidad de libertad. Si los abandonaba ahora, todo lo que había hecho no tendría sentido y 12.000 millones de personas inocentes morirían. El pueblo Bori, los descendientes de quienes asesinaron a sus antepasados, los hijos y nietos de los soldados que bombardearon la tierra hasta reducirla a cenizas. Tenía todas las razones para odiarlos, para dejarlos sufrir como su gente. Pero no podía hacerlo. No podía convertirse en lo que eran. Esperanza, dijo. ¿Podemos detener la lanza divina? Desconocido. Las especificaciones del arma no están en ninguna base de datos a la que hayamos accedido. Puede que sea vulnerable a nuestra tecnología o puede que no. La única forma de saberlo es: inténtalo. Y si fallamos, morirán 12.000 millones de personas. O te rindes y Tezan obtiene acceso a nuestra tecnología, que usará para reconstruir su imperio y aplastar cualquier esperanza de libertad para la galaxia. Yara rió con amargura. Esas son opciones terribles. Sí, lo son. Se sentó en silencio durante un largo rato. El peso de 3000 años la oprimía. Los recuerdos de sus antepasados, almacenados en su mente a través del vínculo neuronal con la esperanza, clamaban venganza. Los Veori no habían mostrado piedad con la tierra. ¿Por qué debería mostrarles piedad? Pero otra voz le habló. La voz de su abuela, que murió en el Éxodo cuando Yara aún era joven. La voz de los ancianos que guiaron a su pueblo a través del vacío. La voz de todos los que trabajaron para construir una nueva humanidad mejor que la anterior. Sobrevivimos porque nos aferramos a lo que nos hizo humanos. Su abuela había dicho que podríamos habernos convertido en monstruos. El vacío intentó volvernos fríos y crueles, pero nos negamos. Elegimos el amor sobre el odio. Elegimos la esperanza sobre la desesperación. Elegimos ser mejores que aquellos que intentaron destruirnos.
No dejen que la venganza los convierta en lo que ellos eran. Yara abrió los ojos. Había tomado una decisión. Rumbo a Veori Prime. Dijo, Yara, el riesgo. Conozco el riesgo. No voy a dejar que mueran 12.000 millones de personas. Ni siquiera para salvarme. El recuerdo se dirigió hacia el corazón del dominio. Sus motores brillaban con la luz de tecnologías que los Veori no podían comprender. Era la nave más rápida de la galaxia, transportando al último superviviente de la destrucción de la Tierra hacia el mundo de sus enemigos. La noticia se extendió rápidamente. El humano se acercaba. Tenía 12 horas para llegar a Veori Prime antes de que la lanza divina disparara. Debería haber sido imposible. La distancia era demasiado grande, el tiempo demasiado corto, pero el recuerdo no era una nave común. Se movía por el espacio de maneras que violaban todas las leyes que el dominio entendía. No solo viajaba más rápido que la luz, plegaba el espacio mismo, saltando de un punto a otro como un dios caminando por el universo. Yara presionó la nave con más fuerza que nunca. Las luces de advertencia destellaron en su consola. El casco crujió bajo tensiones que no estaba diseñado para soportar. La voz de Ope llenó su mente de preocupaciones y cálculos. La integridad estructural está fallando. Si continuamos a este ritmo, la nave se destrozará antes de que lleguemos. Entonces nos destrozaremos. Yara dijo que no. Detente. Pensó en la Tierra, un mundo que nunca había visto, que solo conocía a través de grabaciones y recuerdos, un hermoso planeta azul que había albergado 8.000 millones de almas. Sus antepasados habían construido allí grandes ciudades. Habían creado arte, música y literatura. Habían amado, soñado y esperado, y entonces llegaron los Veori, y todo terminó en llamas. Ahora, los descendientes de esos asesinos estaban en peligro, y Yara corría para salvarlos. Si sus antepasados pudieran verla ahora, ¿qué pensarían? ¿Lo entenderían? ¿Estarían orgullosos? ¿O la llamarían traidora por ayudar a quienes lo habían destruido todo? No lo sabía. No podía saberlo. Los muertos no podían hablar. Y ella era la única que quedaba para tomar la decisión. Así que la tomó. Eligió la misericordia. Eligió ser mejor que sus enemigos. Eligió demostrar que la humanidad no era lo que los Veori habían temido. Las horas transcurrieron en una borrosidad de velocidad y luz. El recuerdo gritó a través del cosmos, su casco brillando por la fricción de la propia realidad. Yara no durmió. Ella durmió. No comía. Simplemente voló, avanzando con cada gramo de fuerza que le quedaba. Y finalmente, con menos de una hora de sobra, llegó. Veori Prime flotaba en el espacio ante ella. Era un mundo hermoso cubierto de océanos púrpuras y ciudades plateadas. 12.000 millones de personas vivían allí. Los niños jugaban en los parques. Los trabajadores realizaban sus tareas diarias. Las familias compartían comidas. Ninguno sabía lo cerca que estaban de la muerte. La lanza divina era visible en sus sensores. Una estructura masiva posicionada entre el planeta y su hijo. Ya estaba cargada, lista para disparar. Tessen no había estado fanfarroneando. Estaba preparado para asesinar a su propia gente. Yara abrió un canal de comunicación. Su rostro apareció en las pantallas de todo el planeta, del dominio, de toda la galaxia. Soy Yara-chan de la nave Remembrance, dijo. El alto árbitro Tessan ha amenazado con destruir este mundo si no me rindo. He venido a darle mi respuesta. Hizo una pausa, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Mi respuesta es no. No me rendiré, pero no lo haré. Que mueras tampoco. Los Veori mataron a 8.000 millones de los míos hace 3.000 años. Me niego a convertirme en lo que fuiste. Me niego a ver arder a inocentes. Volvió el recuerdo hacia la lanza divina. Voy a detener esta arma. No por el dominio. No por venganza, sino porque eso es la humanidad. Eso es lo que nos permitió sobrevivir 3.000 años en el vacío. Para recordar en Veori Prime, Tessen observó con incredulidad. La humana no corría. No se rendía. Estaba atacando. Dispara la lanza divina. Gritó. Fuego ahora, alto árbitro.
El arma necesita 30 minutos más para alcanzar su máxima potencia. No me importa. Fuego. La lanza divina tembló. La energía comenzó a acumularse en su núcleo. No estaba a plena potencia, pero podría ser suficiente. Podría ser suficiente para matar la estrella y destruirlo todo. Yara vio el arma cargando. Solo tenía minutos para actuar. El recuerdo era rápido, pero la lanza divina era enorme. No sabía si podría detenerla. Lo intentó, pero lo iba a intentar. Esperanza, dijo. Todo lo que tenemos. Ponlo todo en los sistemas deflectores. Yara. Eso nos dejará indefensos. Hazlo. Los escudos de la nave se expandieron, formando una red de energía como ninguna otra que la galaxia hubiera visto jamás. Era tecnología nacida en el vacío entre galaxias, refinada durante 3000 años de aislamiento. Era la culminación del ingenio y la desesperación humanos. Y estaba a punto de ser probada contra el arma que había matado a la Tierra. La lanza divina disparó. Un rayo de destrucción pura atravesó el espacio, dirigiéndose a la estrella en el centro del sistema Veori. Si alcanzaba su objetivo, el Sol explotaría. 12.000 millones de personas morirían. Pero en el camino había una pequeña nave y una mujer humana. Yara Chen cerró los ojos y esperó el impacto. El rayo golpeó los escudos del recuerdo. La energía explotó a su alrededor, llenando el universo de luz. La nave se sacudió y gritó. Las alarmas de advertencia sonaron desde todos los sistemas. La voz de esperanza se perdió en la estática y caos, pero Yara resistió. Los escudos se doblaron. Se deformaron. Absorbieron energía que debería haber sido imposible de contener. El rayo los empujó, intentando abrirse paso, intentando alcanzar la estrella que se extendía más allá. Y lenta, imposiblemente, los escudos resistieron. Yara sintió que la nave moría a su alrededor. Los sistemas fallaron uno a uno. El casco comenzó a agrietarse. La sangre le corría por la nariz y los oídos mientras las fuerzas la desgarraban, pero no se soltó. Mantuvo los escudos unidos con pura voluntad, canalizando todo lo que tenía en un acto desesperado de desafío. La lanza divina no estaba diseñada para fuego sostenido. Estaba destinada a asestar un golpe contundente, no a librar una batalla de desgaste. Su poder comenzó a desvanecerse a medida que el rayo continuaba. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el arma enmudeció. El recuerdo vagó por el espacio, roto y ardiente. Yara yacía en su silla de mando, apenas consciente. La voz de Ope era un susurro en su mente, apareciendo y desapareciendo. Yara, el rayo. Lo redirigimos al vacío. La estrella está a salvo. Bailori Prime está a salvo. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Su cuerpo fallaba. La nave fallaba. Todo se acababa. Pero 12.000 millones de personas seguían vivas, y eso era suficiente. A lo largo de la galaxia, miles de millones de seres observaban en un silencio atónito. Habían visto cómo la nave humana interceptaba el rayo de la lanza divina. Habían visto a una mujer sacrificarse para salvar a quienes habían destruido a sus antepasados. En Veori Prime, los soldados dejaron caer sus armas y lloraron. En las fortalezas rebeldes, los combatientes cayeron de rodillas con asombro. En 100 mundos conquistados, los esclavos alzaron la vista al cielo y comprendieron lo que habían presenciado. Una humana había salvado la galaxia. Y al hacerlo, había demostrado lo que realmente era la humanidad. Tessan se quedó solo en su cámara, observando la nave moribunda en su pantalla. El arma estaba agotada. Su plan había fracasado. La humana lo había vencido. No por su superior potencia de fuego, sino por su superior espíritu. No le quedaba nada. Las puertas de su cámara se abrieron de golpe. El almirante Brex estaba allí, flanqueado por soldados que una vez le habían sido leales. Sus armas estaban alzadas, apuntando a su corazón. Alto árbitro, Tessan, dijo Viari. Su voz era fría y dura. Queda arrestado por crímenes contra el dominio y contra la galaxia. Su reinado ha terminado. Tessan no se resistió. No le quedaban fuerzas para luchar.
Simplemente se quedó allí de pie mientras los soldados le quitaban la corona y le ataban las manos. El dominio caía. Pero en algún lugar del espacio, una nave averiada flotaba en silencio, y Yarachen esperaba a ver si sobrevivía al amanecer. El recuerdo flotaba en la oscuridad como un pájaro herido. Su casco estaba desgarrado por una docena de sitios. Sus motores se habían silenciado. Sus sistemas parpadeaban, apenas resistiéndose. Dentro, Yarachen yacía inmóvil en su silla de mando, con el cuerpo destrozado, pero aún respirando. A través de la galaxia, naves de rescate se dirigían a toda velocidad hacia su posición. Naves Veori, cazas rebeldes, naves de todas las especies que habían presenciado su sacrificio. Llegaron no como enemigos, sino como algo más, algo nuevo. La almirante Briex llegó primero. Su nave insignia. Había estado más cerca de Veori Prime cuando la lanza divina disparó. Había visto cómo la nave humana interceptaba el rayo. Había visto suceder lo imposible. Ahora estaba de pie en el puente, observando el recuerdo roto en su pantalla. Su tripulación trabajaba frenéticamente para establecer contacto y encontrar alguna señal de vida. Almirante, su oficial de comunicaciones dijo, detectamos una débil señal de la nave humana. Parece ser la inteligencia artificial de la nave. Transmítala. Una voz débil se escuchó por los altavoces. No era la voz de la mujer humana, sino algo más profundo y antiguo. Esto es esperanza. La inteligencia artificial de la nave. Recuerdo. La comandante Chen está gravemente herida, pero viva. Necesita atención médica inmediata. Rex sintió que algo se aflojaba en su pecho. Alivio, comprendió. Estaba aliviada de que la humana hubiera sobrevivido. El enemigo que había destrozado su imperio, y ella quería que viviera. Estamos enviando lanzaderas médicas ahora, dijo Rex. ¿Hay algo más que podamos hacer? Hay algo que debo decirte, respondió Ope. Antes de que la comandante Chen perdiera el conocimiento, me dio instrucciones. Quería que compartiera algo con la galaxia. ¿Un regalo? ¿Un regalo? El conocimiento del remanente humano. Todo. Nuestra tecnología, nuestra historia, nuestra ciencia, todo lo que aprendimos durante 3000 años en el vacío. Quería que se lo diera a todos libremente y sin condiciones. Rex se quedó atónito. Tecnología capaz de bloquear un arma destructora de estrellas. Conocimiento que había tardado milenios en desarrollarse. La humana lo estaba regalando a cambio de nada. ¿Por qué haría eso? Porque creía que el conocimiento no debía acumularse. Porque quería que la galaxia tuviera la oportunidad de crecer, aprender y mejorar. Porque esperaba que si todos tuvieran acceso a las mismas herramientas, tal vez dejarían de pelearse por las obras y empezarían a construir algo hermoso juntos. La transmisión de Ope se extendió por la galaxia. Cada mundo, cada estación, cada nave la recibió. Terabytes de información inundaron las redes. Científicos e ingenieros miraban sus pantallas con incredulidad al ver ecuaciones, planos y teorías que reescribían todo lo que entendían del universo. El don de los humanos, otorgado libremente y sin condiciones. Fue un acto de confianza que la galaxia jamás había visto. Los equipos médicos de la nave insignia Veori llegaron al lugar del recuerdo en menos de una hora. Cortaron el casco dañado y encontraron a Yarachen aún atada a su silla. Estaba gravemente herida. Su cuerpo había absorbido energías que deberían haberla matado instantáneamente. Pero los extraños cambios que el vacío había producido en la biología humana la habían mantenido con vida. La llevaron con cuidado de vuelta a la nave insignia, tratando sus heridas lo mejor que pudieron. La llevaron a la enfermería y la rodearon con la tecnología curativa más avanzada que poseía el dominio. Y luego esperaron. Pasaron los días. La galaxia cambió. Alrededor de la humana dormida. Tesson fue destituido del poder y llevado a juicio por sus crímenes. El consejo se disolvió. El ejército se reestructuró bajo el mando del almirante Brex con órdenes de proteger en lugar de conquistar. Las rebeliones se calmaron a medida que se difundía la noticia del fin de la guerra. Las especies conquistadas recuperaron su libertad. Las cadenas que las habían atado durante generaciones se rompieron por fin, mundo tras mundo.
Antiguos esclavos salieron a la luz del sol y respiraron el aire de la libertad. No fue fácil. Siglos de opresión no podían deshacerse en pocos días. Había ira, resentimiento y dolor por todos lados. Algunos querían venganza contra los Beori. A otros les costaba creer que los cambios fueran reales. Las heridas de la historia tardarían generaciones en sanar. Pero la sanación había comenzado, y eso era suficiente. Al séptimo día, Yara-chan abrió los ojos. Se encontró en una habitación blanca llena de máquinas extrañas. El personal médico Beori rodeaba su cama, monitoreando su estado. El almirante Brex estaba a los pies de la cama, observándola con una expresión que mezclaba curiosidad y respeto. «Estás viva», dijo Vic contra todo pronóstico, contra todo lo que entendíamos de medicina y física. «Has sobrevivido», intentó decir Yara, pero tenía la garganta seca. Una enfermera trajo agua y ella bebió lentamente antes de responder. «¿La lanza divina?», preguntó exhausta. «Su núcleo de energía se quemó cuando bloqueaste el rayo. Nunca volverá a dispararse. Beori prime a salvo. 12.000 millones de personas están vivas gracias a lo que hiciste». Yara cerró los ojos. Sintió lágrimas correr por sus mejillas. Aunque no estaba segura de si eran de alivio, de agotamiento o de algo completamente distinto. «¿Esperanza?», preguntó. «Mi nave, la IA, está intacta. Tu nave está muy dañada, pero nuestros ingenieros creen que puede repararse. Esperanza se ha estado comunicando con nosotros, ayudándonos a comprender la tecnología que compartiste. El regalo llegó a todos». Brex asintió. Todos los mundos de la galaxia lo recibieron. «Nuestros científicos dicen que tomará décadas comprender completamente todo lo que nos diste. Parte de ello es tan avanzado que ni siquiera podemos empezar a estudiarlo todavía». «Bien», susurró Yara. Eso era lo que quería. Se quedó en silencio un momento, recuperando fuerzas. Luego miró a Brix con ojos que habían visto más de lo que cualquier ser debería ver. «¿Qué pasa ahora?». Brex se acercó a la cama. Era una guerrera entrenada para luchar y matar. Pero en ese momento, parecía casi gentil. «Ahora reconstruimos. El dominio ha terminado. Algo nuevo tomará su lugar. Un gobierno que represente a todas las especies, no solo a los Bori. Un sistema basado en la cooperación en lugar de la conquista. No será perfecto y llevará tiempo, pero lo intentaremos, y los humanos». Mi gente dudó. Ope nos habló de ellos. Los millones que viven en la galaxia más allá. Han estado observando todo lo que sucedió aquí. Sí. Me enviaron como emisario para tantear el terreno y ver si valía la pena salvar esta galaxia. ¿Y qué les dirás? Yara pensó en todo lo que había experimentado, los horrores que había descubierto, las batallas que había librado, la decisión imposible que había enfrentado y el sacrificio que había hecho. «Les diré que regresen a casa», dijo. «No como conquistadores ni vengadores, sino como familia. Hemos estado separados demasiado tiempo. Es hora de que la humanidad regrese a la galaxia donde nacimos». La noticia se extendió rápidamente. Los humanos venían, no a destruir, sino a reunirse. La especie exterminada hacía 3.000 años estaba a punto de renacer en la galaxia que había intentado exterminarlos. Algunos tenían miedo. Los viejos prejuicios no mueren fácilmente, y había quienes aún creían que los humanos eran peligrosos. Susurraban que la galaxia estaba cometiendo un error, que los humanos eventualmente se volverían contra ellos, que el don de la tecnología era en realidad una trampa. Pero la mayoría sentía algo diferente. Sentían esperanza. Los humanos habían sobrevivido a lo peor que el universo podía lanzarles. Habían sido perseguidos hasta el borde de la extinción. Habían pasado milenios en la oscuridad más fría imaginable. Y habían emergido no como monstruos, sino como algo hermoso. Habían elegido la misericordia en lugar de la venganza. Habían compartido sus dones libremente. Lo habían sacrificado todo para salvar a sus enemigos. Si eso era la humanidad, entonces tal vez la galaxia no tenía nada que temer. 6 meses después, llegaron las primeras naves humanas. Vinieron a través de un pliegue en el espacio que se abrió como una flor al florecer. Miles de naves,
grandes y pequeñas, emergiendo del vacío entre galaxias. They were strange and beautiful, designed by minds that had spent 3000 years evolving in Auselaschen. At the head of the fleet was a single ship. It was massive, larger than any station the Dominion had ever built. Its hull was covered in the history of humanity. Images of Earth were carved into the metal. Names of the dead were written in letters of light. It was a monument and a vessel and a promise all in one. The ship was called the memory of Earth. Yarachen stood on the bridge of the remembrance which had been fully repaired and upgraded with technology from both civilizations. She watched the memory of Earth emerge from the fold and felt tears streaming down her face once more. She had been alone for so long. The last survivor of the original crew, the sole representative of her people in a hostile galaxy. Now, finally, she was surrounded by her own kind. A communication channel opened. A face appeared on her screen. It belonged to a woman with silver hair and kind eyes. She was the elder of the human remnant, the leader of those who had survived the void. Yara, the elder said. Her voice was warm with affection. You did it. You brought us home. Not just me, Yara replied. I had help from an admiral who chose peace over war. From rebels who believed in freedom. From a galaxy that decided to change and from yourself. You carried our memory. Across the stars. You showed them what we are. You proved that humanity is more than what they feared. Yara looked out at the gathered ships. Human and Beori, Ktmari and Orani, Silvax and a dozen other species, all floating together in the light of the star that had almost died. What happens now? She asked. Now we begin the real work. Building a new society, healing old wounds, creating something that has never existed before. A galaxy united not by fear, but by hope. The elder smiled. It will take generations. We will make mistakes. There will be setbacks and struggles and moments when we wonder if it is worth continuing. But we will persist because that is what we do. That is what we have always done. Humanity endures. Yes. And now humanity will help others endure too. The formal ceremonies took place on Beori Prime. In the great plaza where the Imperial Palace had once stood, the palace was being converted into a museum, a place where future generations could learn about the mistakes of the past. Representatives from every species in the galaxy gathered to witness the founding of a new government. It was called the Galactic Commonwealth, and it was built on principles that the Dominion would never have understood. Equality, freedom, justice, the right of every being to live without fear. Admiral Viari stood at the podium, reading the charter that would bind the Commonwealth together. She was no longer a military leader. She had been elected as the first chancellor, a position of service rather than power. We, the people of the galaxy, do hereby establish this Commonwealth, she read. We acknowledge the crimes of the past and commit to preventing them in the future. We recognize the dignity of all sentient life. We pledge to resolve our differences through dialogue, not violence, and we dedicate ourselves to building a future worthy of those who suffered so that we might have this chance. She paused and looked at Yarain who stood among the human delegation. This Commonwealth exists because one woman refused to let hatred win. She had every reason to seek revenge and she chose mercy instead. She had the power to destroy and she chose to heal. She taught us that strength is not measured by the ability to kill but by the courage to forgive. Commander Yarachen, the galaxy owes you a debt that can never be repaid. But we can try to honor it by living according to the principles you demonstrated. By being better than we were. By remembering what humanity taught us, Yara stepped forward to address the crowd. Her legs were still weak from her injuries. But she stood straight and tall. 3000 years ago. My people were murdered, she said. 8 billion voices were silenced in fear. We were erased from history, forgotten by the galaxy that burst us. The Bori believed they had eliminated a threat. They thought they were protecting their empire. She looked at the faces around her. Valori faces.
Some of them descended from those who had ordered the purge. She felt no hatred, only a deep abiding sadness. They were wrong. Humanity was never a threat. We were just another species trying to find our place in the universe. We had flaws. Yes, we made mistakes, but we also had dreams. We had love. We had the capacity for wonder that exists in all sentient beings. What the Dominion did to us was a crime. But the greater crime would be to let that horror define us forever. We could have come back as conquerors. We could have repaired the at with the at. Instead, we chose another path. We chose to remember not just the pain, but the hope. We chose to hold on to what made us human, our compassion, our creativity, our stubborn refusal to surrender to darkness. No matter how long the night, she raised her hand toward the sky, where the memory of Earth was visible as a bright dot among the stars. Today, humanity returns to the galaxy, not as victims, not as victors, but as partners. We bring with us 3,000 years of hard-won wisdom and technology that we share freely with all. We ask nothing in return except the chance to be part of this community. The past cannot be changed. 8 billion of my ancestors are gone forever. But the future is unwritten and I believe with all my heart that we can write it together. The crowd was silent for a moment. Then the applause began. It started small from a group of Katmari who had been slaves until recently. It spread to the Orani, the Silvax, the countless other species who had suffered under Valori rule. And finally, it reached the Valori themselves. They applauded the woman who had saved them. They cheered for the woman who had shown them what mercy looked like. They celebrated the beginning of something new. Yara stood in the center of it all. Feeling the sound was over her like a wave. She talked about her grandmother who had told her stories of Earth when she was young. She talked about the 10,000 survivors who had fled into the void. She talked about the generations who had lived and died in the darkness between galaxies, keeping the flame of humanity alive. They had endured, and now their descendants were home. That night there was a celebration that spread across the galaxy. On every world, beings of all species gathered to mark the founding of the Commonwealth. They shared food and music and stories. All the enemies sat together and discovered that they were not so different after all. On Valori Prime, Yara Chen walked through the celebration alone. She was tired, boned up tired, but she could not sleep. There was too much to see, too much to feel. She found a quiet garden at the edge of the plaza, far from the noise of the crowds. She sat on a bench and looked up at the stars. Ope, she said softly. The ice voice came from a small device on her wrist. They were never truly separate anymore. But Ope had learned to give her privacy when she needed it. I am here, Yara. Did we do the right thing? Sharing everything, trusting them with our knowledge? I believe so. But the future is uncertain. We have given them tools. How they use those tools will determine what kind of galaxy this becomes. What if they make the same mistakes? What if new empires rise, new wars begin? Then we will face them as we face the Dominion. With courage and compassion and the refusal to become what we fight against. That is all anyone can do. Yara nodded slowly. She talked about the long journey that had brought her here. The void between galaxies. The endless darkness. The Ope that had kept her going when everything seemed lost. Ope, she said. The original name for your program. The engineers who created you chose it deliberately. Did they not? They did. They believed that an AI charged with guiding humanity through the void needed more than just logic and efficiency. It needed something to inspire the humans it served. They named me after the thing they valued most. And do you feel it? Ope. Imean. Is it real for you? The AI was silent for a moment. When it spoke again, there was something almost human in its voice. I do not know if what I experienced is the same as what you feel. But when I watched you intercept the Godspear's beam, when I saw you risk everything to save those who had murdered our ancestors, I felt something I cannot easily describe. It was warm. It was bright.
It made me believe that the universe could be good. If that is not OP, then I do not know what OP is. Yara smiled. She reached up and touched the device on her wrist. A gesture of affection for the being who had been her companion through the longest night. Thank you, she said, for everything. I could not have done this without you. And I would not have wanted to do it without you. They sat together in the garden, Human and I, watching the stars wheel overhead. Somewhere out there, the rest of humanity was making its way home. Ships full of people who had survived the impossible were returning to the galaxy of their birth. The future was uncertain. There would be challenges and setbacks. Old hatreds would not disappear overnight. The work of building a just and peaceful galaxy would take generations. But for now, in this quiet moment, there was peace. The darkness had lasted 3,000 years. But morning had finally come and humanity, as it always did, had endured. Far across the galaxy, in the nurseries of 100 worlds, children were being taught a new history. They learned about a species called humans who had been hunted to near extinction and had returned with forgiveness in their hearts. They learned about a woman named Yara Chen, who had carried the memory of 8 billion souls across the void and had chosen to save her enemies rather than destroy them. The children listened with wide eyes. The story seemed too incredible to be true. But their teachers assured them that it had happened. Every word of it. And when the children looked up at the night sky, they knew that somewhere among those distant stars, the humans were watching over them. Not as conquerors or judges, but as friends. The galaxy had been given a second chance. A chance to grow beyond its violent past. A chance to become something worthy of the sacrifice that had made it possible. And at the heart of it all, one truth remained. Humanity endured. Humanity always endured. And now at last humanity was